Ok, empezamos a grabar entonces nuestra sesión. Ayer habíamos visto lo referente a límites laterales, habíamos hecho por ahí algún ejemplito también. Y pues veamos, ¿para qué nos sirve entender este concepto de límites laterales? Nos sirve pues para entender a qué se refiere la continuidad. ¿Cuándo vamos a decir que una función sea o no sea continua? Pues más o menos, en palabras simples, súper simples, cuando no haya un punto de quiebre en nuestra función. Me refiero a lo siguiente. Si yo tengo una función, así, por ejemplo, ahí está, me salió así el gráfico. Me interesa, se nota acá que esta función está definida por intervalos, que algo pasa hasta antes de este valor x sub 0, digamos, y luego toma otra expresión para lo que viene después. Me interesa, no hay salto, está enlazado, no hay un quiebre, esta función es continua. Pero si digamos yo tengo una función aquí, llego hasta aquí con intervalo cerrado, digamos, así, cerrado. Luego salto por ahí y tengo así. ¿Qué pasa? Esta función tiene un quiebre, esta función es discontinua, ¿ya? A eso nos referimos. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a decir que una función va a ser continua en x sub 0 si cumple las tres siguientes condiciones. La función en el punto x sub 0 existe. El límite cuando x tiende a x sub 0 de la función existe. Y la función en el punto debe ser igual al límite. ¿Qué va a suceder? Esto me va a asegurar, estos tres puntos me va a asegurar que la función es continua. ¿Qué estamos diciendo? La función en el punto existe, se refiere a que la función está definida, o sea, para un valor x sub 0 hay un valor y sub 0. Ya. Segundo, hay límite lateral derecho igual al límite lateral izquierdo. Por derecho y por izquierda me acerco al mismo valor, sí. Y si ese valor coincide con la función en el punto, pues entonces significa que la función es continua. ¿Qué pasa acá, por ejemplo? Fíjate, la función en el punto existe si aquí está pintadita. Límites laterales por derecha da este valor, por izquierda da otro valor. Entonces ya son diferentes. Ahí se anuló. No existe el límite y por lo tanto nuestra función no va a ser continua. ¿Sí? ¿Estamos bien? Vamos a ver un ejemplito. Podríamos nosotros analizar la continuidad de una función dada o bien podríamos ver este otro tipo de ejercicios en la misma idea, donde nos piden determinar los valores de A y B para que la función sea continua. Mírenlo un ratito y a ver qué se les ocurre. ¿Listo? ¿Qué pasaría en este caso? ¿Qué hacemos? Debemos hallar A y B para que la función sea continua. Veamos cómo está la función. La función está definida como el valor absoluto de x más 1 cuando la x es menor a menos 1. Ok, vamos a ir aquí haciendo un esquemita. Cuando la x es menor a menos 1. La función tiene esta expresión a menos bx cubo cuando la x está entre menos 1 y 1.
Un ratito. Listo, entre -1 y 1. Y la función tiene otra expresión cuando las x son mayores que el 1. Y pues ya estaríamos acá. Ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, acá claramente notamos que mi función está definida por intervalos y hay dos posibles puntos ahí que no tenemos idea qué es lo que vaya a suceder, ¿cierto? ¿Por qué solo esos dos? Porque si tú te das cuenta, esta función, vamos a mirar solamente esta, valor absoluto de x más 1, esa función como tal es continua. Esta otra es una cúbica, también es continua, y esta también, no pasa nada. Ah, ok. Entonces, ¿qué posibles puntos de discontinuidad tenemos? El -1 y el 1. Y no sabemos qué es lo que va a suceder. Entonces, vamos a analizar que se cumplan estas condiciones, pero en ambos puntos. Para eso, previamente, ¿qué vamos a hacer? Como siempre hemos venido diciendo, pues nos vamos a deshacer de las funciones especiales. ¿Ves alguna función especial aquí? Sí, el valor absoluto. ¿Cómo estaba definido el valor absoluto? Como x más 1 cuando x más 1 es positivo, lo que significa que la x es mayor o igual a -1, o como menos x menos 1 cuando el argumento x más 1 es negativo, lo que significa que x es menor que -1. ¿Cuál de estas me sirve? Marca todo. Me sirve esta, ¿verdad? X menor a -1. Ah, esa es la que me sirve porque a mí me hablan de ese valor absoluto en ese intervalo. Me va a servir esto. En realidad, ¿qué significa? Que nuestra función se va a redefinir porque en lugar del valor absoluto yo voy a poner esto. Muy bien, vamos a reescribir. Mi función f de x entonces va a ser, el valor absoluto era menos x menos 1 más 1, a menos bx, y ahí está. ¿Qué va a pasar? Que aquí los unos se han ido y ya estamos. Voy a copiar, no sé si puedo seleccionar más de un tirón. A ver, vamos a mirar si se puede. No, no se puede. Ok, no importa. Entonces, fíjense, ya yo voy a tener ahí mi definición, mi funcióncita, diré redefinida. Ratito. Lo escribiremos un poquitito ya. Un segundo. Quiero que se entienda bien. Ahí está. Y entonces, lo que decíamos, ahí estamos. Yo tengo mi función, ya la hemos definido completamente. Y fíjense qué es lo que sucede, que hay dos posibles puntos donde puede ser que la función sea discontinua, ¿no? La función está definida como menos x en el intervalo de las x menores a -1, a menos bx cubo entre -1 y 1, y menos 2 sobre x cuadrado más 1 para las x mayores a 1. ¿Qué vamos a hacer? Hay dos posibles puntos. El primer punto que podría existir discontinuidad, no lo sé, es el valor de -1.
¿Qué diríamos para este? ¿Qué me dice? Primero tienes que fijarte si la función en el punto existe. Entonces, ¿qué necesito? Necesito ver la función evaluada en -1. Muy bien. ¿Dónde? ¿Dónde está pintado el -1? ¿Dónde está considerado? Acá. Entonces vendría a ser a menos b x0 al cubo. ¿Cuál sería el valor entonces cuando la función hace que x tome el valor de -1? Pues sería menos a por -1 al cubo. ¿Y esto cuánto había sido? La función evaluada en -1 es en realidad a menos b. -1 al cubo es negativo, por menos b sería a más b. Ok, en un ratingo. Tengo paso número 1, es este. Paso número 2, ¿qué es lo que debería suceder? Paso número 2, es este. Deberíamos analizar si existe el límite. Ya me estoy comiendo las letras. Entonces, para eso, fíjense, ¿cómo te acercas tú al -1? Yo me puedo acercar por la derecha, con valores un poquito más grandes. ¿Dónde estarían? Estarían acá. O me podría acercar por la izquierda. Si yo me acerco por la izquierda, me estaría acercando con esta definición, ¿correcto? Entonces, veamos, si yo me acerco al valor de -1 por la derecha, ¿qué hallaría? Hallaría el límite cuando x se acerca al -1 por la derecha. ¿Con qué expresión? Esta expresión corresponde a menos bx cubo. Y por la izquierda, tendría que ser el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda, ¿de cuál expresión? De menos x, ¿cierto? Recuerda aquí que -1 más 1 se fue. Ok, con menos x. ¿Qué va a pasar? X tiende a -1, aquí va a ser lo que decíamos hace rato, a más b. Por aquí sería simplemente -1 con el signo 1 positivo. ¿Qué debe suceder? Debe suceder que para que exista el límite lateral derecho debe ser igual al límite lateral izquierdo. Simplemente igualemos. A más b va a valer 1. Y ya estaríamos. ¿Qué es lo que hemos logrado? Hemos logrado tener una primera ecuación. Ya estamos. Siguiente valor de análisis, 1 positivo. ¿Qué pasa cuando x vale 1? Hago lo mismo. En realidad esto lo voy a omitir, porque aquí al igualar los límites es suficiente y he generado la ecuación y hago lo mismo. ¿Cómo te acercas al 1 por derecha? A ver, al 1 yo me acerco por derecha con valores más grandes que el 1. ¿Dónde están los más grandes que el 1? Pues los más grandes que el 1 están acá. Y por la izquierda tendrían que ser valores más pequeñitos que el 1. Vale decir, tendría que acercarme al 1 por acá. ¿Estamos? Sí. Entonces el límite lateral derecho vendría a ser el límite cuando x se acerca a 1, ¿de qué expresión? De esta, ¿cierto? De menos 2 sobre x cuadrado más 1. Y el límite lateral izquierdo me estoy acercando por este otro lado. La expresión es a menos bx cubo. Ok, x tiende a 1, 1 más 1, 2, menos 2 entre 2. El límite lateral derecho es menos 1. Y el izquierdo, a menos bx, x tiende a 1, pues me va a dar a menos b. ¿Qué tiene que suceder? Igual que en el caso anterior, tiene que pasar que el límite lateral derecho debe ser igual al límite lateral izquierdo. ¿De dónde que voy a tener? Que a menos b es igual a menos 1. ¿Qué ha sucedido? Pues que tienes un sistemita. A más b vale 1 y a menos b vale menos 1. Fíjense, hacemos operaciones, acá esto se simplifica. Y me queda que 2a vale 0, ¿de dónde? A vale 0. Si a vale 0, ¿cuánto vale b? B vale 1. Listo, y ya estamos.
Ya tengo los valores de A y de B. ¿Cómo va a ser la función? La función va a estar dada por menos X, cuando la X es menor a 1. Era A menos BX, ¿se acuerdan? A menos BX cubo, entonces A es 0, sería menos X cubo, cuando estoy entre menos 1 y 1. Y para las mayores a 1 vendría a ser menos 2 sobre X cuadrado más 1. Si nosotros graficamos, ¿cómo va a ser la función? Esta es la función. Fíjate, para las X menores a menos 1. Aquí está el menos 1. ¿Qué pasa cuando la X vale menos 1? Menos 1 con este menos sería 1 positivo, estaríamos acá. Graficamos esta porción. X menor a menos 1, con menos 2, ¿qué te va a dar? 2 positivo. Con menos 3, ¿qué te va a dar? 3 positivo. Y así sucesivamente, es esa porción. Cuando la X está entre menos 1 y 1, la expresión es menos X cubo. Veamos, si X vale menos 1, al cubo es menos 1, con este menos es más. Ah, y cierra ahí, es 1. Si X vale 1, sería menos 1, y es esto. ¿Y cómo va a ser el gráfico de esa porción? Pues es exactamente esta curvita. Ya estamos. Y cuando la X es mayor que 1, la expresión es esta. ¿Qué es lo que va a quedar? Pues me va a quedar esta curva. Fíjate que cuando la X va creciendo, el valor de la Y se acerca más al 0. ¿No? ¿En serio? En serio. Fíjate, esto dice X mayor a 1. Con 2, 2 al cuadrado es 4, más 1 es 5. Menos 2 quintos, y es este valor, negativo. Cuando X vale 10, digamos, al cuadrado es 100, más 1 es 101. Menos 2 entre 101 es negativo, pero es un valor muy, muy chiquitito, muy próximo al 0. Y es por eso que la curva va quedando así. ¿Se dan cuenta? Este va a ser el gráfico de mi función. Ah, yo quiero usar GeoGebra porque ya he aprendido a usar GeoGebra y me quiero acordar de cómo usar GeoGebra. ¿Qué hacemos para usar GeoGebra? Pues la definimos para que vean ustedes que les va a salir lo mismo. ¿Cómo se definía? ¿Se acuerdan? Eso está por intervalos. Voy a usar la versión online. Hagamos esto. Y en entrada, sí, condición, entonces si no. ¿Qué pasaría? Si la X es menor a menos 1, ¿qué es lo que sucede? La función vale menos X. Y si no, aquí vuelvo a usar un sí. Ahí, vuelvo a usar un sí, condición entonces. Aquí tengo X menor a menos 1. Aquí, ¿qué pasa? Si la X es mayor o igual a menos 1, y menor a 1, no, entonces mejor. Si la X es menor o igual que 1, entonces, ¿qué pasa? La función es menos X al cubo. Caso contrario, es menos 2 dividido entre X al cuadrado más 1. Vamos a mirar. ¿Esto es lo que quieres? Sí. Si la X es menor a menos 1, vale menos X. Si estoy entre menos 1 y 1, la función es menos X cubo. En caso contrario, vale decir para todo lo que no corresponda a esto, la función vale ups, está mal. La función es 2, ¿qué pasó? 2 entre X al cuadrado más 1. Ahora, X al cuadrado más 1. Ahora sí, sí. No, no es 2, es menos 2. ¿Qué pasó? Estoy comiendo los signos. Ahora, listo. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que vas a tener? Es exactamente lo que decíamos nosotros, ¿cierto? Ahí está. Vamos a reducir esto un poquito. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Mi función es continua, sí. Tengo primero una recta, luego toma la forma de una curva cúbica y luego es una racional. Y ahí estaría el gráfico de nuestra función. ¿Qué es lo que nosotros notamos? Mm, Vamos a quitar la etiqueta para que no me moleste.
Ahí. ¿Qué es lo que notamos? Que estos dos posibles puntos son los dos posibles puntos donde se podría dar una discontinuidad. En esos dos puntos nosotros lo que hemos hecho más bien ha sido verificar que se cumplan las condiciones de continuidad en ambos puntos. ¿Para qué? Para que nuestra curvita sea continua ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Tienen algún ejercicio simpaticón por ahí? No, no tengo, no importa. ¿Qué pasaría? Vamos a hacer ahora. Si yo te digo, puedes analizar, en este caso que acabamos de hacer, nosotros le hemos dado la instrucción de que encuentre cuánto debería valer A y cuánto debería valer B. Pero ¿qué pasa si yo te pido analizar la continuidad de esta función? Vamos a aprovechar nuestro GeoGebra para mirarlo mejor. Voy a guardar. Yo tengo, digamos, vamos a hacer algo simple. Que mi función vale 3x de x más 2 y eso va a servir cuando las x sean mayores o iguales. Esta función tiene asíntota. Sí, ¿verdad? Donde menos 2. Entonces, menos 2 las x mayores a 1. Listo. Mi función va a ser, ya que sé, estoy poniendo cualquier cosita. X cuadrado menos 5 cuando la x mayor a 1 esté entre menos 2 y 1. Aquí. Cuando la x esté entre menos 2 y 1. ¿Estamos bien? Y mi función va a valer, digamos, menos 2x cuadrado. Vamos a ver, veremos un ratito. Cuando vale 1, 3, 1 más 2, 3, 1. Cuando vale 1, ok. Voy a poner así, se va a ver mejor. X mayor a 2 y aquí serían las X menores o iguales a menos 2. Ok, menores o iguales. Ahí, ¿no? ¿Cómo es el gráfico de esta función? ¿Y cómo deberíamos hacer su análisis? Vamos a aprovechar el GeoGebra que está acá para que ustedes lo vean y luego lo vamos a verificar con el análisis. ¿Qué dice? ¿Cómo está dada tu función? Función es si, ¿qué pasa? Si x es mayor o es igual que 1, entonces ¿cuánto vale tu función? Tu función vale 3x dividido entre x más 2. Aquí vuelvo a poner si. ¿Qué es lo que sucede? Este es mayor a 1. Entonces sería aquí, si la x es mayor que 2, entonces mi función vale x al cuadrado menos 5. En caso contrario, mi función vale 9 menos 2x al cuadrado. Ahí. Listo. Miraremos si es lo que quiero.
Ah, no, me comí una condición. Eh, 3x más 2 para las x mayores al 1. ¿Qué pasó aquí? Ah, aquí. Me comí el signo. Qué horror. Si la x es mayor que -2. Ahora sí. Para las x mayores a 1, mayores o iguales a 1 es 3x, x más 2 en el denominador, entre -2 y 1 es x cuadrado menos 5, y menores a -2, que sería este que dice en caso contrario, x es 9 menos 2x cuadrado. Voy a ampliar la función y ustedes me cuentan qué es lo que miran. ¿Cómo la ven? Para las x mayores al 1, mi función es 3x, x más 2. Eso está. Cuando mi función está entre -2 y 1, es esta otra. Y para las menores a -2, vamos a poner un par de puntitos. ¿Qué pasa cuando la x vale 1? ¿Dónde está el mayor igual? En la primera. ¿Cuánto sería? 3 por 1 es 3, abajo 1 más 2 es 3. El punto es el punto 1, 1. Listo. Voy a quitarle la etiqueta, esa etiqueta visible, le quito. En esta función, ¿qué pasa cuando la x vale -2? -2 al cuadrado es 4, menos 5 es -1. ¿Qué valor de b? ¿Etiqueta visible? No. Cuando la x vale 1, sería 1 al cuadrado es 1, menos 5 es -4. Punto. Voy a hacer una cosa más. -2 es -1. Aquí. Aquí le voy a cambiar. Un 7. Ahí, le voy a cambiar. ¿Por qué? Le estoy cambiando a propósito. Fíjate esta gráfica. ¿Qué ves? Cuando x toma el valor de -2, que es este puntito, aquí cómo está la curva. ¿Es o no es continua? Sí, aunque venga así de aquí, es continua. Pero no es inyectiva. Tienes toda la razón, tu función no es inyectiva. Hay imágenes repetidas, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no importa. La función ahí es continua. Pero ¿qué sucede en 1? Por la izquierda tengo esta parábola y por la derecha tengo esta hipérbola. ¿Qué es lo que sucede? Hay un brinco. Hay un brinco. ¿Qué significa? Que tu función va a ser discontinua. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos bien? Ahora, esto que estamos viendo lo miraremos analíticamente. Recuerden que esto le cambié. ¿Cuántos puntos de análisis tienes? Tienes 2. Con el primer puntito que voy a pensar es ¿cuál? X sub 0 igual a 1. ¿Y qué haríamos? Vamos a hacer los 3 pasos. El primer paso, ¿qué decía? El primer paso me decía la función evaluada en X sub 0 debe existir. Para eso, nos fijamos dónde está pintado, dónde dice mayor igual, menor igual, no importa, dónde está el símbolo de igual para X igual a 1. Acá en la primera. Entonces tu función va a ser esta. Y es ahí donde en lugar de X le tenemos que poner X sub 0. ¿Se dan cuenta? Ahí. Entonces, en lugar de X sub 0 le ponemos 1. 3 por X sub 0, 3 por 1. Abajo 1 más 2. Y entonces, ¿a qué estoy llegando? Pues estoy llegando a que la función evaluada en 1 habría sido 1. Listo. Paso número 2. ¿Qué también debe existir? Debe existir el límite cuando X tienda a X sub 0 de la función, ¿verdad? Es lo que debe pasar. Para eso,
¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hallar los límites laterales. El límite lateral derecho debería ser el límite cuando me acerco a x sub 0 por la derecha de la función. Ok, en mi caso, ¿cuál sería el límite lateral derecho? ¿Cuál es mi punto de análisis en este momento? Es 1, entonces va a ser el límite cuando x se acerque al 1 por la derecha. ¿Sí? Son valores mayores que el 1. ¿Dónde me acerco al 1 por la derecha? Veamos aquí nuestro gráfico. Este valor es 1. Si te acercas por la derecha, es esta función. Veamos aquí la definición. Me acerco por la derecha con valores mayores a 1. Y esta sería mi función. Esta es mi función. Y ahí cuando x vale 1, ¿qué voy a sacar? Ay. Pues el límite lateral derecho es 1. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder para el límite lateral izquierdo? Límite lateral izquierdo va a ser el límite cuando me acerco al valor por la izquierda. Aquí me estoy acercando a 1. Por la izquierda son menores, por la izquierda sería esta expresión. ¿Cuál expresión? Esta. ¿Cuál habría sido tu función? X cuadrado menos 5. Ay, estoy atorada. Y entonces nosotros tendríamos el límite lateral izquierdo, ¿cuánto es? 1 al cuadrado es 1, menos 5 es menos 4. ¿Qué es lo que ha sucedido entre el límite lateral derecho y el límite lateral izquierdo? Son desiguales, ¿no? Por lo tanto, la función es discontinua en el puntito x sub 0 igual a 1. Ya no analizas el tercer paso, no, ya no, porque suficiente. Ahí hemos hallado que los límites laterales son diferentes y ya está, ahí queda. ¿Sí? No puedo hacer nada. Ahora, luego, ¿qué tendríamos que hacer? Volver a hacer un análisis similar, pero ahora en el otro punto. ¿Con qué puntito? ¿Cuál es el otro posible punto de análisis? El menos 2. Entonces ahora considerando como x sub 0 el menos 2. Y vuelvo a hacer lo mismo. ¿De acuerdo? La función en el punto debe existir. ¿Dónde está considerada? ¿Dónde está considerada este valorcito, menos 2? ¿Dónde está pintado? Aquí, menor o igual que menos 2. Entonces, ¿cuál va a ser la función? La función va a ser esta. Y entonces, función en el punto, pues, dará a 7 menos 2x cuadrado. Cuando vale menos 2 sería 7 menos 2 por menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto me da? 2 al cuadrado, 4 por 2 es 8, 7 menos 8, me va a dar menos 1. ¿Listo? ¿Existe? Existe. Debe existir el límite de la función y hago lo mismo. Vamos a analizar el límite lateral derecho. Cuando nosotros nos acerquemos al punto por la derecha. ¿Cuál es mi punto ahora? Mi punto es menos 2. Voy a acercar al menos 2 por la derecha. Valores mayores al menos 2. ¿Dónde están mayores al menos 2? Aquí. ¿Cuál sería mi expresión? Mi expresión sería x cuadrado menos 5. Y ahí voy a tener entonces que el límite lateral derecho va a valer 2 al cuadrado es 4
4 menos 5, pues es menos 1. Este es el derecho. Ahora, ¿qué va a suceder para hallar el límite lateral izquierdo? Vendría a ser el límite cuando me acerco al valorcito por la izquierda. ¿Cuál es el valor? Es menos 2. Me acerco al menos 2 por la izquierda, menores a menos 2. ¿Cuál es la expresión? Es esta, es 7. 7 menos 2x al cuadrado. Y hacemos las operaciones, me va a dar que el límite lateral izquierdo es menos 2 al cuadrado es 4. Por 2 es 8, 7 menos 8 va a ser menos 1. Y ahora comparamos. ¿Qué acabamos de distinguir? Que el límite lateral derecho es igual al límite lateral izquierdo. Por lo tanto, conclusión, el límite de la función existe. ¿Cuál límite? Por derecha y por izquierda me ha salido igual. El límite cuando x se acerque a menos 2 existe. ¿Y cuánto te sale cuando se acerque a menos 2? Pues te ha dado por ambos lados, te da menos 1. Perfecto. Y el paso número 3, ¿qué era lo que nos decía? Para ver el paso número 3, debería suceder que la función evaluada en x sub 0 es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de la función. Si eso pasa, genial. ¿Cuánto te ha dado la función en el punto? La función en el punto te ha dado menos 2. Voy a anotar esto. La función en el punto era menos 2. Debería ser igual a este límite. ¿Cuánto te ha dado tu límite por derecha y por izquierda? Ah, te ha dado menos 1. ¿Cuánto es la función en el punto? La función en el punto es menos 1. Por el otro lado también tengo menos 1. Por lo tanto, la función es continua. ¿En qué valor? En el valorcito de es igual a menos 2. ¿Entiende? Y ahí ya estaríamos. ¿Se entiende? Preguntas, por favor, pregunten. Ahora estamos verificando ahí que nuestra curva es continua en menos 2 y es discontinua en 1. Un ratito voy a guardar para que no se nos pierda. Ahí. Y la función que estoy hallando, la función es continua en menos 2, pero la función es discontinua en 1. Correcto, eso se verifica aquí en el gráfico, ¿no? La función es continua en menos 2 y es discontinua en 1. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Por favor, pregunten. Ingeniera, con respecto al ir resolviendo el ejercicio, Ujú. en la parte que lo está comprobando, ¿es solo cada punto? O sea, se analiza del menos 2 la función, el otro menos 1 y Sí, solo eso. sí, ¿por qué? Es buena pregunta. ¿Por qué hago solo en estos puntos? Solo estoy viendo qué pasa en 1 y qué pasa en menos 2 por el tipo de definición que tú tienes, ¿cierto? Si tú te fijas, si tú hicieras aparte, si tú hicieras aparte este gráfico, el gráfico simplemente de F, ay, está muy chiquitito, muy cochingo. Si yo hiciera el gráfico de esta función, la primera, 3x sobre x más 2. ¿Podemos hacerla? A la primera, sí. Este gráfico. Fíjate que si tú te fijas solo esa función, ¿dónde voy a comentar? Esta función, ¿cómo es?
Esta es una función que tiene asíntota vertical. Esta función tiene asíntota vertical, si no, porque sí, claro que tiene. ¿Qué valor no puede tomar la x? La x no puede tomar menos 2, porque si la x vale menos 2, tendría división entre 0. ¿Qué otro valor no puede tomar la y ahora? 3. De hecho, ya lo habíamos hecho el gráfico similar. Y a ver, cuando x vale 1, y vale 1, sí. El gráfico de esta función es así. Cuando x vale 0, y vale 0. Ufa, qué feo. El sitio no es de los mejores, pero este es el gráfico de la función. Ahora, recuerda que esta función, fíjate, ¿es continua? No, es discontinua, cierto, pero esta función solo va para las x mayores al 1. ¿Dónde están las x mayores al 1? Pues está más o menos desde acá, ¿cierto? Si yo le pongo otro color y otro grosor, lo que está viendo es que solo te interesa esta partecita. Y fíjate, en la parte azul, ¿es continua en todo momento? Sí, es continua en todo momento. Por eso es que no me interesa analizar más puntos salvo los extremos. Lo mismo las otras dos funciones. Vamos a habilitar un ratito a alguien que está queriendo entrar. Ya. Lo mismo las otras dos funciones, fíjate. ¿Qué pasa con tu función igual a x al cuadrado menos 5? Ah, pues esta es una parábola. ¿Qué tipo de parábola es esta? Es una parábola. Cuando x vale 0, y vale menos 5. Ok, esta es una parabolita así. ¿Qué pasa? Que solamente te interesa la parte que está entre menos 2 y 1. Entre menos 2, y la voy a poner ya, y 1. En este caso, ¿qué ha sucedido? Pues nuestra función es continua, es en esa porción y en todas, mi función es continua. Y lo mismo va a pasar con la otra. La otra era 7 menos 2x cuadrado. ¿Cuál es el gráfico de 7 menos 2x cuadrado? Ah, pues el coeficiente del x cuadrado es negativo, entonces es una parábola que se abre hacia abajo. ¿Cómo es el gráfico de esto? Más o menos. El gráfico de esto es algo así. Ahora, ¿te interesa esto para los valores menores al menos 2? Estaríamos hablando de esa parte. Y si te fijas, esa porción también es continua. Entonces, ¿cuáles son los posibles puntos de análisis? Solamente los puntos donde hay cambio en la definición, que vendrían a ser el 1 y el menos 2. ¿Se entiende? Ingeniero, entonces, como lo ha subrayado también en el gráfico, solo en esas partes se va a tomar los números. Lo demás no interesa. Sí, Y exactamente. con respecto a la regla x sub 0 igual a 1, siempre tiene que estar igualado a este. Si no sale otro número, es porque estaría discontinua la función. ¿Cómo no te entendí tu pregunta? ¿Qué dices? Otra vez. El x sub 0 al igual al 1, como esta es una especie de regla, si nos saliera un número distinto, significa que no es continua la función. Me imagino Está que te algo. refieres a un número distinto aquí, entre estos Sí, dos. No, pues eso depende de tu función. Si mi función hubiera sido 5x0, x sub 0 más 2, pues me hubiera dado otra cosa. Me hubiera dado 5 tercios. No, 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 eso no, nada que ver. Todo depende ahí de cómo está definida tu función. ¿Listo? Ahora, dije, pero gracias. ¿qué sucede con las funciones que tienen asíntotas? Por ejemplo, si yo te digo que analicemos la continuidad
Una función así que parece súper simplona. Y de hecho lo es. F de x es igual, digamos, a x más 1 o 2x más 1 sobre x menos 3. Esta gráfica, ¿la podemos graficar esta función? Claro, ya sabemos. ¿Cómo es el gráfico de esta función? Esta función tiene asíntota vertical. ¿Qué tiene? A ver, cuéntenme ustedes. Tiene, ¿en qué valor tiene su asíntota vertical? En x igual a 3. La x no puede valer 3. ¿Cierto? Cierto. ¿Tiene asíntota horizontal? De hecho, sí. Tiene asíntota horizontal y la asíntota horizontal está en 2 positivo. Después lo vamos a analizar, no se preocupe. Ahorita lo miraremos así. Properties. Listo, ahí está. Asíntota vertical, horizontal. ¿Qué es lo que le pasa a esta función? Cuando x vale 0, llévale menos un tercio. Ok, tu curvita acá está más o menos viniendo así. Más o menos. Después la podemos graficar bonito. Por el otro Ingeniera, lado, dime. la asíntota vertical no sería 3 positivo. Ay, claro, yo estoy viendo chueco. Gracias. A ver, espérame un ratito. Vamos a quitar esto y quitar esta nada más. Claro, yo estoy viendo totalmente errado. Muchas gracias. Ahí, listo. Y este valor es 2. Decíamos, cuando x vale 0, ¿qué sucede? 0, cuando x vale 0, y vale menos un tercio. Ahí, cuando x vale 1, 2 más 1 es 3, y 1 menos 3 es menos 2, y me queda negativo aquí. Entonces, ¿cómo va a venir el gráfico? Gracias, gracias. Ay, mi pulso no es de los mejores cuando estoy ahí. Mouse. Más o menos. Ahí, ¿lo ve? Y esto va a seguir bajando y por este lado va a ser así. Si x vale 3, si x vale 4 por 2, 8 más 1, 9. Sí, correcto, estoy allá arriba. Ya, más o menos, ahí es el gráfico. ¿Qué notas? ¿Tu función es continua o es discontinua? Así, solo por ver el gráfico. Mira el gráfico que he hecho, el rojito. ¿Tu función es continua o es discontinua? ¿Cómo es nuestra función? Pues no la están viendo bien, se las estoy pintando por eso mejor. Ahí se ve creo Es mejor. Tu función discontinua, Inge. es discontinua, correcto. ¿Por qué? Porque hasta antes de la asíntota se está yendo allá abajo y luego se está yendo por allá arriba. Ah, no, aquí hay un cambio. Esta patita con esta patita no están unidas. Hay una asíntota vertical que las separa. Mi función es claramente discontinua. ¿Cómo me serviría el análisis para ver esa discontinuidad? ¿Dónde se analiza? Pues se analiza precisamente en la asíntota. Ahí es donde puede estar fallando el asunto. Entonces, ¿cuál va a ser mi punto de análisis? Va a ser x sub 0 igual a 3. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos problema. Vamos a hacer simplemente en este caso, lo que vamos a hacer es ver el límite cuando x se acerca al 3 de nuestra función. Esta es nuestra función. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando me acerque al 3? En este caso, ¿cómo le hacemos para el límite lateral derecho y el izquierdo? Pues ya no me conviene hacer como hemos hecho directamente. Si directamente nos hemos fijado por la derecha qué función, por la izquierda qué función, no. En este caso lo que me conviene realizar es la otra definición. Para hallar el límite lateral derecho,
para hallar el límite lateral derecho, nosotros vamos a decir el límite cuando X se acerca a, perdón, cuando, ¿se acuerdan la otra definición? Cuando delta se acerca ¿a qué valor? Al 0 por la derecha de la función evaluada en X sub 0 más delta. ¿Recuerdan? Será otra expresión. Y el límite lateral izquierdo vendría a ser el límite cuando delta se acerca al 0, pero por la izquierda de la función evaluada en X sub 0 menos delta. ¿Quién era delta? ¿Se acuerdan quién era delta? ¿Cómo era esto? Era el radio de la vecindad. Recuerda que lo que tú haces es acercarte a un valorcito. X sub 0, tamaño piojo, no importa. Y yo me puedo acercar por la derecha o por la izquierda. ¿Se acuerdan que se formaba un radio de vecindad? Así. Y este radio de vecindad era delta. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te acercas por la derecha, ¿con qué valor te acercas? ¿Cuál es el tope que tendrías aquí? Tendrías X sub 0 más, le voy a poner delta así, ¿ya? Y por este otro lado vendría a ser pues X sub 0 X sub 0 menos delta. No sé por qué está tan chiquitito esto. Ahí, ¿no? Entonces, es lo que estamos haciendo. Fíjate, tu radio de vecindad es delta. Entonces, ¿cuál es el máximo valor que puedo tomar? X sub 0 más delta. Por eso es el límite cuando delta se acerca a 0 de X sub 0 más delta. Ahora, ¿es necesario este por la derecha, por la izquierda? De hecho, no. La definición era así, ¿cierto? Y voy a usar esta definición. ¿Por qué? Porque en este caso yo no puedo hacer directamente por la derecha, por la izquierda. Sí, necesito un algo más. Ok. ¿Quién es X sub 0? X sub 0 vale 3. Ok, entonces para el límite lateral derecho, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer el límite cuando delta tiende a 0 de la función evaluada en 3 menos delta. Oh, perdón. Era ahí que tenía que cambiar. Era aquí. 3 más delta. Se me borra. Ahí, ¿verdad? 3 menos delta. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Me estoy acercando por derecha y por izquierda. ¿Cuál era mi función? Mi función era esta. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a copiar mi función ser igual al límite cuando delta tiende a 0 y es acá donde vamos a reemplazar. ¿Quién era? ¿Qué dice? Tu función evaluada en 3 más delta. Entonces voy a ponerle así. En lugar de la X, le voy a poner 3 más delta. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué es lo que te estaría quedando para tu límite lateral derecho? Quedando 2 por 3 es 6, más 2 delta, más 1. Abajo, ¿qué tienes? 3 más delta menos delta. Ah, ok. ¿O algo así? Sí. Digamos, límite lateral derecho, ¿cuál va a ser? Va a ser 7 más delta, dividido el 3, sobre delta. Ok. Ahora delta tiende a
a 0. Vamos a hacer algo más todavía. ¿Este delta se puede distribuir? Claro. Sería 7 sobre delta más 2 delta sobre delta sería simplemente 2. ¿Estamos? Estamos. Ahora, recuerda que delta tiende a 0. ¿Cuánto es 7 sobre 0? Un valor positivo sobre 0 es infinito. Infinito más 2, no le hace ni cosquillas al 2, el resultado va a seguir siendo infinito. ¿Estamos bien? Claro, estamos bien. Ahora hagamos lo mismo para el límite lateral izquierdo. ¿Qué tengo que hacer en el izquierdo? Es el límite cuando delta tiende a 0 de 3 menos delta. ¿Cómo me va a quedar entonces? En lugar de la x, le voy a poner menos delta. Espérenme un ratito. Entonces, ¿cómo me va a quedar por la izquierda? Sería límite cuando delta tiende a 0 de 2x, decía 2 por 3 menos delta más 1 sobre 3 menos delta menos delta. Listo. ¿Qué va a pasar? Aquí lo mismo, me queda 7 menos 2 delta sobre, se va el 3 y sobre menos delta. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a distribuir. Y sería 7 sobre menos delta. Menos 2 delta entre menos delta, pues va a ser más 2. ¿Qué te parece si este signo lo llevo aquí arriba o lo llevo aquí adelante mejor? Está bien. Ahora, ¿qué va a suceder? Tú sabes que 7 sobre 0 es infinito, pero aquí tienes un signo menos. ¿El resultado cuánto va a ser? El resultado va a ser menos infinito, más 2 pues sigue siendo menos infinito. Fíjate lo que te ha quedado. Por derecha es infinito y por izquierda es menos infinito. Si nosotros hacemos el gráfico, ahora sí lo vamos a hacer bonito. Esta era nuestra función. Lo hagamos bonito. Lo voy a apagar un rato mejor. ¿Para qué? Porque después se los voy a pintar. Se los voy a poner en el archivito. Mi función era, ¿cuánto? Era 2x. Era 2x más 1 dividido entre x menos 3. Ahí está la función. Fíjate lo que sucede. Esta era tu curva. ¿Cierto? Cierto. Tengo una asíntota vertical en x igual a 3. Voy a poner otro color. Ahí. Fíjate, tú te acercas al valor de 3 por la derecha y ¿qué te da? Se va hacia arriba, cierto. Aquí, ¿qué dice nuestro análisis? Te acercas al 3 por la derecha y te sale un valor infinito. Te acercas al 3 por la izquierda, te da un valor menos infinito. Es lo que está pasando, es lo que te está mostrando tu gráfica, ¿cierto? Te estás acercando por la izquierda y te da un valor menos infinito. ¿Qué más podemos decir? El límite lateral derecho es distinto al izquierdo. Infinito no es igual a menos infinito. Por lo tanto, ¿qué diríamos? Por lo tanto, vamos a decir que la función es discontinua en cuanto en x igual a 3. ¿Sí? ¿Es necesario ponerle ya el subcero? No. En x igual a 3, cuando la x toma el valor de 3, mi función es discontinua. ¿Se entiende? Ahora bien, veamos. Esta discontinuidad ya no se puede hacer nada porque la definición me habla de una asíntota. Esa asíntota no la vamos a poder perder. Mi función siempre va a ser discontinua. Esta es una discontinuidad inevitable. No hay nada que podamos hacer nosotros. Voy a tener una discontinuidad inevitable. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Por favor, pregunte. Pues vamos acá. No, no volvamos acá todavía.
Y se disculpe, ¿Mm? Dime. y si entonces esta definición tenemos que utilizarla cuando tengamos asíntotas, ¿no? Solo en ese caso. Sí, o sea, ¿qué es lo que tenemos que entender? ¿Cuándo una función puede ser discontinua? Cuando tu función esté definida por intervalos, entonces en estos cambios de definición, ahí puede haber discontinuidad. ¿Dónde más puede haber discontinuidad? En funciones que tengan asíntotas verticales. Ahí también puede haber discontinuidad. Son dos situaciones donde tendríamos que ver si hay o no hay discontinuidad. Ahora, ¿qué pasaría? Vamos a hacer algo. Directo aquí en el GeoGebra. ¿Qué pasaría si en lugar de esta función, aquí, yo le hubiera puesto 2x más 1, voy a hacer una cosita. ¿Qué hubiera pasado? Ya. Mm, ¿Qué hubiera pasado en esta función? El solo hecho de, fíjense, y eso, a ver, ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido esta función? El solo hecho de elevar el denominador al cuadrado, miren un ratito, o sea, la asíntota sigue, acá en esta función, sigue teniendo una asíntota en x igual a 3, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Pasa que si yo analizo por derecha y por izquierda, el límite lateral derecho, ¿cuánto sale? Te acercas por la derecha, ¿a cuánto se va la y? Se va al infinito, ¿no ve? Y si tú te acercas por la izquierda, ¿a dónde se va la y? Chicos, ¿a dónde se va la y? Me estoy acercando al 3 Al por la infinito. izquierda. Al ¿Qué? infinito. Al También al infinito. infinito. O sea, en este caso del gráfico, lo que yo tengo es que el límite lateral derecho es igual al límite lateral izquierdo. Ustedes piensan que esto es correcto. Por derecha me ha salido infinito. Por izquierda también me ha salido infinito. Ah, ya. Listo. La función es continua. ¿Ustedes creen que eso sería correcto? De hecho, no. ¿Por qué? Porque aunque por derecha y por izquierda te está dando infinito, por el tipo de gráfica que tenemos, esta asíntota está marcando que exista una discontinuidad. Ahora, hablar de que infinito es igual a infinito no es real, porque puede ser que el infinito que yo piense sea más chiquitito que el otro infinito que estoy pensando. Entonces, ¿qué es importante entender? Que si hay asíntotas, siempre va a existir una discontinuidad en esa asíntota. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos bien? Mucho cuidado. ¿Cuándo vamos a hablar de discontinuidades evitables e inevitables? Va a ser inevitable cuando la definición misma de la función defina la discontinuidad. Por ejemplo, en esta función, hay asíntota. No hay nada que hacer. Es una discontinuidad inevitable. ¿Cuándo va a ser evitable? Cuando al hacer algún cambio, tu función se pueda volver continua. Fíjate, por ejemplo, en esta. ¿Te acuerdas de esta? Si no es mucho lío, pues probablemente sirva. Esta es esta función. Esta hubiera podido ser continua si es que esta curvita, en lugar de estar ahí arriba, venía por aquí. Entonces eso hubiera implicado que un pequeño cambio, ¿dónde? En la definición. Mi función es 3x sobre x más 2.
Cuando x vale 1, uno menos 5 es menos 4. Menos 4. 1 más 2 es 3. 3x. Ya. ¿Qué hubiera pasado si yo, fíjate, no sé, se me ocurre, aquí tu función, yo le hubiera puesto en lugar de 3x un menos 12x? ¿Qué hubiera sucedido en ese caso? ¿Notas? Oh, si eso pasa, hemos cambiado la curva, obvio, no es la misma, pero ha sido un cambio aquí en el coeficiente que la ha transformado. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando ahí de una discontinuidad que podría ser evitable, ¿no? ¿Cuándo voy a tener discontinuidades evitables? Cuando al hacer un cambio pequeñito, tu función se vuelva continua. ¿Listo? Bueno, sigamos adelante. ¿Qué hora es? 25. Nuestra hora se pasa terriblemente rápido. Yo voy a aumentar estos ejemplos que estamos haciendo, lo voy a subir al documento. ¿Y qué otra cosita me falta? Algo súper importante. Las aplicaciones de los límites. Al margen de poder entender si una función es o no es continua, los límites me van a permitir determinar las asíntotas de una función. ¿En serio? ¿En serio? Yo puedo determinar las asíntotas verticales. ¿Se acuerdan ustedes cómo eran las asíntotas verticales? Por supuesto que sí. Eran pues rectas, ahí está, son rectas, a las cuales la curva se va a acercar, pero no las va a tocar. Por ejemplo, hablar de una curva así es una asíntota. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cuándo vas a tener asíntotas verticales? Y esto es lo que te interesa. Ese es el resultado cuando la x se acerca a x sub 0 y el valor del límite te da o infinito o menos infinito. ¿Qué significa? Que en ese momento decir x igual a x sub 0 significa dar con la asíntota, como en este ejemplo. Ahora sí. Ya, en este momento, ¿cierto? Decíamos acá, ¿qué es lo que está pasando? Fíjate, cuando tú hallas en esta función el límite cuando x tiende a 3, el límite cuando x tiende a 3 de esta función, bueno, tengo que hacer por derecha y por izquierda, pero fíjate los resultados que encuentras por derecha y por izquierda. Te está saliendo infinito, te está saliendo menos infinito, o sea, te está dando valores infinitos. No son iguales, no importa, no es continua, pero son valores infinitos. ¿Qué va a significar? Que este número, x igual a 3, ese número te va a marcar la asíntota vertical de tu función. ¿Eso es cierto? Cierto. Tú me dirás, y con toda la razón del mundo, pero pucha, está más fácil mirarla la función y darme cuenta que la asíntota vertical es 3. Correcto, está más fácil. Pero eso no significa que por el otro lado no se pueda. Entonces, vamos a decir que existe una asíntota vertical cuando al realizar el límite de nuestra función, cuando x tiende a x sub 0, el resultado es infinito o menos infinito. ¿Qué significa? Que la asíntota vertical va a ser x igual a x sub 0. Muy bien. ¿Asíntotas horizontales también puede? Sí. Para hallar las asíntotas horizontales, ¿cómo es una asíntota horizontal? Ubicaremos acá. Ay, no es flecha. Para hallar una asíntota horizontal, ¿qué es lo que hacíamos? Lo que hacíamos era ver en qué momento, digamos, la x está acercándose a esta asíntota horizontal. Entonces, ¿cómo la logro? Vas a hallar el límite cuando x tiende a infinito de tu función. Si el resultado te da un valorcito L, significa justamente que y igual a L va a corresponder a tu asíntota horizontal. Ah, qué interesante. ¿Y las asíntotas oblicuas? Pues las asíntotas oblicuas son de la forma y igual a ax más b. Las asíntotas oblicuas, recuerden ustedes lo que decíamos cuando aprendíamos a graficar funciones,
tienen inclinación, en las asíntotas oblicuas, tu curva se acerca a ella, pero no las toca. Algo así, ¿cierto? Entonces, es una recta inclinada. Mi asíntota oblicua tiene ecuación y igual a ax más b. ¿Y cómo encuentro a? Ahí está, a es el límite cuando x tiende a infinito de la función sobre x. ¿Y quién es b? Es el límite cuando x tiende a infinito de la función menos a por x. ¿Donde quién es a? A es el valor que acabo de encontrar. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros podemos usar los límites para hallar asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. Repito una vez más, ¿te parece más simple hallar la asíntota vertical directo de la definición? Sí, tienes razón, y hazlo así. ¿Qué hay de las horizontales? ¿Se acuerdan hace rato cuando yo hacía este gráfico? Aquí se nota, ¿no ve? Es esta, la g de x. 2x más 1, x más 3. Aquí se nota que hay una asíntota horizontal, ¿dónde? En y igual a 2. Fíjate, si yo gráfico y igual a 2, es esta la negrita. Cierto, la curva se está tratando de acercar a esta. Ok, entonces vámonos. Era esta función, ¿lo ve? ¿Cómo hallaríamos su asíntota horizontal? ¿Qué es lo que dice? ¿Quieres hallar la asíntota horizontal de la funcióncita? De esta función, sí. Lo que vas a hacer, te dice, es que para hallar la asíntota horizontal, vas a hallar el límite cuando x tienda a infinito, función. Vas a encontrar el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión. Ah, yo ya sabía, ya he aprendido a hacer límites al infinito, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo eran los límites al infinito? Cada término se dividía entre la x elevada a la mayor potencia. En esta expresión, pues la mayor potencia de x es 1. Entonces, todos los términos dividimos entre x a la 1. Ahí está. ¿Y qué me va a quedar? 2x sobre x, aquí va a ser 2. X sobre x, aquí va a ser 1. Y ahora evalúo. Límite cuando x tiende a infinito. ¿Cuánto es 1 sobre infinito? Es 0. 3 sobre infinito es 0. ¿Cuánto te queda? Te queda 2. ¿Qué voy a decir entonces? Es muy fácil. Digo, entonces, y igual a el resultado que me ha dado es asíntota horizontal de la función. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo vas a encontrar tu asíntota horizontal? Solamente vas a evaluar el límite cuando el x se acerque al infinito. ¿Y por qué no hago al menos infinito? También podrías hacerlo. Normalmente te va a dar el mismo valor. ¿Se dan cuenta? Y también podemos ver las asíntotas oblicuas. De esta manera decimos, vamos a hacer esto. Ok. Veamos este ejemplito para ver asíntotas oblicuas. ¿Cómo le harías? Halla la asíntota oblicua de esta función. 3 menos 2x menos x cuadrado. Uy, ya qué difícil se ve esto. No tanto. ¿Cuándo decíamos que había asíntotas oblicuas? ¿Te acuerdas? Ya habíamos dado el cuándo. Decíamos que hay asíntotas oblicuas cuando es división y el grado de arriba es mayor que el denominador por una unidad. En otras palabras, cuando el grado absoluto de tu expresión sea 1. Fíjate los términos, este tiene grado 1 y aquí, este tiene grado 2. ¿Y este de aquí abajo también tiene grado 2? No, ¿este qué grado tiene? Aquí está al cuadrado, pero está en raíz. Entonces, en realidad, aquí abajo, ¿qué grado tienes? Grado 1. Grado 2, grado 1, ¿cuál es el grado absoluto? Me doy cuenta. El grado absoluto de la expresión es 1, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Va a tener asíntota oblicua? Va a tener asíntota oblicua. ¿Cómo era? A es el límite cuando x tiende al infinito de la función entre x. Y hago esto, la función, que era todo esto, entre x. Fíjate que aquí puedo sacar como un denominador, hacer extremos y medios, tengo esto. ¿Cómo hacía un límite cuando tiende al infinito? Se divide entre la x a la mayor potencia. ¿Cuál es la x a la mayor potencia? ¿Ves? Es x cuadrado. Entonces, todo entre x cuadrado. Eso entre x cuadrado, esto entre x cuadrado. Pero ese x cuadrado, ¿qué te parece si lo repartes? Aquí y aquí. Una x por aquí y otra x por aquí. Ok.
Y esto está entre x cuadrado. Ok, una x para esta y otra x que se va a ir a la raíz. Una x, ¿cómo entra a la raíz? Esta x, ¿cómo entra a la raíz? Pues entra como x cuadrado. Ahí está, lo estoy metiendo, lo mismo acá. Estoy distribuyendo para que se vayan algunas cositas. Aquí se va x cuadrado. Aquí está x con una de estas, esta x con una de estas, y me va a quedar ahí está mi límite. X tiende a infinito y listo. Recuerda que x tiende a infinito. Entonces, va a pasar 3 sobre infinito, ¿cuánto va a ser? 3 sobre infinito, esto va a ser 0. 1 sobre infinito es 0, 0, 0 y 0. ¿Qué te ha quedado? Me ha quedado menos 2 por 1, menos 2, menos 1 sería menos 3. Y abajo tienes 1. Ahí está el valor de A. A vale menos 3. Y para B, ¿qué haces? Haces el límite cuando x tiende a infinito de la función menos a por x. Ok, y es respetar nada más. Tu función tiene esta expresión menos a por x. ¿Cuánto era a? A era menos 3, menos 3 sería más 3 por x. Ya está. Haremos ahí un poquito de operaciones como un denominador. Tengo esto y nuevamente tengo que dividir entre la x a la mayor potencia. No, porque ahí ya no te va a dar. Si tú te das cuenta, ahí tienes una indeterminación de la forma infinito menos infinito tienes arriba y abajo tienes infinito. ¿Qué vamos a hacer antes de cualquier cosa? Voy a racionalizar este denominador o el numerador. Mejor el numerador. Ok, tienes 3 raíz menos x cuadrado, lo multiplico por 3 raíz más x cuadrado. Arriba y abajo. Se crea una diferencia de cuadrados y la ventaja es que aquí, fíjate, cuando multipliques, vas a tener x cuadrado por x cuadrado, va a ser este x cuarta, con este x cuarta se va a ir. Y eso me va a aliviar. Tengo este polinomio, abajo también he multiplicado, tengo esta otra expresión. Me fijo ahí, grado superior, 3, ¿verdad? Entonces todo entre x cubo. Entre x cubo, entre x cubo. El x cubo se distribuye, este x cubo se reparte con x cuadrado y una x entra en la raíz, ya estamos. Y una vez que está ahí, es muy sencillito, cualquier valor sobre infinito, sabemos que va a ser 0. Todos estos son ceros, no lo voy a anotar para que no se llene. ¿Qué te ha quedado arriba? Ah, arriba me queda 5 y abajo ¿qué te queda? 1 más raíz de 1, que es 1 también, 1 más 1, 2. ¿Cuánto vale B? B vale 5 medios. ¿Qué significa? La asíntota oblicua va a ser menos 3x más 5 medios. Pero, hey, aquí pasa algo interesante. ¿Por qué te hablo de la asíntota oblicua por derecha? Porque te estás acercando al infinito positivo, ¿sí? Recuerda, nuevamente, que tú tienes esta asíntota oblicua. Cuando yo hago que x tiende a infinito, estoy hallando lo que sucede por estos lados. No necesariamente una curva va a tener una asíntota oblicua, por ahí tiene 2. Tendría que repetir el análisis viendo cuando x tiende a menos infinito para que esté por estos lados. ¿Sí? Yo les invito, lo vamos a dejar ahí, vamos a seguir la siguiente semana, a que ustedes encuentren la asíntota oblicua por la izquierda y vamos a comparar y vamos a graficar. De acuerdo, voy a detener la grabación. Tengo que subir la grabación de ayer, no la pude subir. Ahora la subiré. No sé si tienen alguna pregunta. Hasta aquí entra el examen. Yo les había dicho, pues terminamos el material, ya está concluido. Y la siguiente semana vamos a hacer un par de ejercicios más al respecto y vamos a dedicarnos a responder las dudas y consultas que tengan. Yo sé que normalmente surgen dudas en tema de composición de funciones especiales, gráficas, pues aprovechemos que tenemos todavía una semanita. ¿Estamos bien? Por favor, termínenlo el ejercicio. ¿Cómo vas a hallar la asíntota oblicua por la izquierda? Ya te digo, en lugar de que tienda al infinito, que tienda al menos infinito, y ya está. ¿Estamos? ¿Preguntas?
Mudos. Bien, les pido que repasen por favor el material que voy a dejar. Trabajen con ese su examen de simulacro. Y nos estaríamos viendo la siguiente semana, ¿ya? Chao muchachos, que les vaya muy bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Gracias, Hasta luego. Hasta luego. Nos Chao, vemos. Inge. Gracias. Chao, chao.